Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en la pluma de uno de los periodistas más reconocidos de España, aquel que firma bajo el seudónimo de Antonio Salas. Sin más que decir, comenzamos con la revisión del segundo de sus libros, producto, esta vez, de haberse infiltrado en las filas del tráfico de mujeres. Sinopsis. Cuerpos sin alma, seres humanos que se compran y se venden como ganado, nigerianas, keniatas, mujeres de países del este, la mayoría emigrantes ilegales. Mujeres que huyen de la miseria creyendo que en Occidente el dinero crece en los árboles y que podrán pagar la deuda contraída con los proxenetas en pocas semanas. Voluntades sometidas por la violencia, esclavas del siglo XXI retenidas mediante coacciones o amenazas que las ligan a sus captores sirviéndose de un pánico insalvable. Y junto a ellas prostitutas de alto standing, algunas, rostros famosos que asoman un día sí y otro también por las pantallas de nuestros televisores. Tras el rentable negocio, mafias del narcotráfico, falsificadores de tarjetas de crédito, gente sin escrúpulos a quienes no les importa lo más mínimo subastar la virginidad de niñas de 13 años y que no dudan en recurrir a la violencia extrema o al asesinato. Mientras que la cara más amable la componen grupos de ultraderecha relacionados con movimientos neonazis y skinheads que pretenden pasar por honrados empresarios. Este es el submundo en el que vivió Antonio Salas cerca de un año, embrutecido, asqueado y con riesgo de su propia vida, ejerciendo una profesión, la de periodista de investigación, que es, además de digna, imprescindible para desvelar de primera mano la sórdida verdad que convive con lo cotidiano. Tras el enorme éxito de Diario de un Skin, Antonio Salas se infiltra esta vez en un submundo desconocido para la mayoría de los ciudadanos, el de las redes de prostitución internacionales. Un auténtico mercado del sexo en el que se comercia con mujeres indefensas que llegan engañadas a España. Con un ritmo trepidante, desmenuza estas redes. ¿Cómo funcionan? ¿Cuánto dinero mueven? ¿Dónde están? Salas, infiltrado como comprador, se juega la vida para desvelar los pormenores de estas siniestras mafias. Analiza también el mundo de la prostitución de lujo que se esconde detrás de determinados anuncios del periódico y en el que están implicadas conocidas modelos y actrices, de las que da datos significativos. Análisis. El año que trafiqué con mujeres es el segundo libro escrito por el periodista español que firma bajo el seudónimo de Antonio Salas, y está, entre interesante y bien, a secas. El presente análisis, si es que se le puede llamar tal, tiene como objetivo develar, a grandes rasgos, la columna vertebral sobre la que se mueve la obra. En ningún momento pretende sustituir la experiencia que pueda tener el lector, si es que se deciden a leer el libro, ni, mucho menos, pretende servir como resumen. Es, más que nada, un intento por centrar la atención sobre los puntos que más le llamaron la atención a quien escribe el presente guión para la realización de este video. Sin más que añadir, podemos comenzar sobre lo que más se me hizo interesante de cada uno de los apartados que contiene la obra. El libro abre con una nota del autor, misma que menciona lo siguiente. Se han alterado los nombres, ubicación y cronología de algunos hechos para evitar la identificación de las prostitutas que, sin saberlo, me pusieron en contacto con los responsables de las mafias que las trajeron a España, y cuyas declaraciones han contribuido a la detención o la apertura de diligencias policiales contra los traficantes y proxenetas de Rumania, Nigeria o México, cuyos delitos son desvelados en este libro. Todo lo demás es una transcripción literal y veraz de los hechos y de las grabaciones de cámara oculta que demuestran tales delitos. Además, el autor ha expresado su opinión personal sobre los personajes que ha ido conociendo durante esta investigación. Adicionalmente, el prefacio arranca con la narración de la compraventa de una mujer y su hijo. Al respecto, Salas escribe lo siguiente. Y es que, después de vivir durante meses como topo en el sórdido, terrible, cruel, despiadado y atroz submundo del tráfico de mujeres, me encontraba ante el momento más delicado de la investigación. Durante un año había recorrido todos los estratos de la prostitución en España, desde las desvalidas rameras callejeras que venden su honra por 30 euros, hasta las presentadoras, actrices y modelos famosas que ejercen en secreto la profesión más antigua del mundo. Sin olvidar a las estudiantes universitarias que se costeaban los caprichos alquilando sus cuerpos. Incluso había negociado con un proxeneta la compra de una joven rumana de 19 años y la de media docena de niñas mexicanas, vírgenes de 13 años, para mis ficticios prostíbulos, a un importante narcotraficante internacional. Pero ahora aspiraba a algo más complicado. Pretendía demostrar que en pleno siglo XXI en España, el tráfico de esclavos continúa siendo una realidad.
Si conseguía burlar la desconfianza del boxeador nigeriano, los negros no suelen hacer negocios con los blancos en este gremio del crimen organizado, podría grabar cómo compraba a una de sus chicas, de 23 años, y a su hijo, de 2. Si Sony me vendía a la joven y a su niño, estos pasarían a ser de mi propiedad y yo podría hacer con ellos lo que me diese la gana. Desde obligar a la muchacha a que continuase ejerciendo la prostitución, pero ahora trabajando para mí, hasta revenderla a otro comprador de mujeres, ganando una buena suma de dinero en la transacción. O incluso, si se me antojase, podría disponer de su vida. En los terribles contratos de compra de esclavas que circulan entre las mafias queda muy clara la situación del revendido. Si yo fallo las normas, tiene el derecho de matarme a mí y a mi familia en Nigeria. Mi vida es equivalente a la suma que debo. Así funciona el negocio del tráfico de mujeres en la civilizada Europa del siglo XXI. Capítulo 1. Nazis versus proxenetas. Aquí se narra el primer contacto del periodista con el mundo de la prostitución. Salas consigue el primer contacto simulando ser parte de una ONG que se dedica a la protección de los derechos de las mujeres. Así llega hasta el líder de una organización llamada Anela. Al respecto, escribe lo siguiente. Anela, o lo que es lo mismo, la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, era una agrupación completamente pionera en el ámbito de la prostitución. Reunía a los propietarios de burdeles de toda España y, si no andaba equivocado, podría ser una excelente puerta de acceso para familiarizarme con el mundo de la prostitución o incluso para intentar acceder a los proxenetas. En principio, Anela es simplemente una asociación de empresarios que se dedican a trabajar honradamente en el campo de los servicios y la hostelería. Aunque en realidad, lo pinten como lo pinten, su negocio sea el de explotar la belleza de las mujeres, mientras la desesperación, las drogas o la culpabilidad no terminen por destruirlas. Por eso Salas está en Valencia, donde se verá con el líder de la organización, José Luis Roberto, que, además, es el director de una empresa de seguridad. Sin embargo, sucede la siguiente llamada telefónica. Hola, soy Ángela, la periodista del Mundo con la que hablaste ayer. Ángela es una periodista de la Delegación del Mundo que ha realizado muchos reportajes sobre la prostitución en la comunidad valenciana. Es íntima amiga de Gisela, compañera del equipo de investigación de Telecinco, quien me había proporcionado el contacto para que una vez que hubiese llegado a Valencia, me facilitase algunas pistas para continuar mi investigación sobre la trata de blancas. Y así fue. Tras telefonearla desde el hotel, nada más cortarme el pelo y la barba, le había pedido que buscase en su archivo toda la información que pudiese sobre los prostíbulos valencianos y Anela, la asociación que los federa. Ahora me llamaba para darme esos datos. Tengo la información que me pediste. ¿Podemos vernos ahora? Temo que no. He quedado con José Luis Roberto, el de Anela, y ahora estoy en su oficina para... Joder, tú estás loco. ¿Por qué? ¿Dónde estás? En su empresa, en Levantina de Seguridad. Sal de ahí ahora mismo. Lárgate pitando. ¿Pero qué ocurre? Joder. Roberto es el presidente de España 2000, el partido ultraderechista que organizó las manifestaciones de este fin de semana. La mayoría de sus seguratas son skinheads. Varios están en espera de juicio por dar palizas en los burdeles o en discotecas. Su empresa de seguridad tiene más denuncias que ninguna otra por la violencia de sus empleados. Y él es el candidato a la alcaldía de Paterna en estas elecciones. ¿Te parece poco? Sal de ahí ya. Resulta que, en ese preciso momento, en Valencia, se estaba llevando a cabo una manifestación skinhead, liderada por las fuerzas políticas de ultraderecha, encabezadas por el Partido de España 2000. Y aunque los neonazis llevaban persiguiendo a Antonio Salas desde la publicación de Diario de un Skin, este decide proseguir con la entrevista, en la cual sucede lo siguiente. No pude evitar imaginarme a un grupo de skinheads, como los que aparecían en las fotos de las provincias o del mundo, o como mis excamaradas en el movimiento neonazi, llegando a cualquier prostíbulo para arrancar mano militar y la placa de Anela sin más contemplaciones. Estoy seguro de que pocos propietarios de garitos se atreverían a discutir con aquella guardia pretoriana de la asociación. Una vez más, y como expongo en Diario de un Skin, los cabezas rapadas son los encargados de hacer el trabajo sucio de los que mandan. Veo que eres el líder de este partido político. ¿Y no es un poco contradictorio que seas el candidato de un partido nacionalista que lucha contra la invasión de los inmigrantes y a la vez el fundador de una asociación que vive de las inmigrantes dedicadas a la prostitución? Joder, eso decían en el Frente Español cuando me montaron la bronca, pero peor es lo de Blas Piñar.
Su hermana es la propietaria del solar donde está el showgirl que está en Joaquín Costa, N39, y nadie le dice nada. ¿Cómo? ¿Que la familia de Blas Piñar alquila uno de sus solares a un puticlub? Desde hace años. El club que está en Joaquín Costa. Aquí, en Valencia. No doy crédito. El presidente de España 2000 acababa de pronunciar el nombre del más famoso y veterano representante de la ultraderecha española, relacionándolo indirectamente con el negocio de la prostitución. Es mucho más de lo que podía imaginar. Que el presidente y candidato de un partido ultraderechista, que abomina de la inmigración, sea el fundador de una asociación nacional de burdeles es insólito. Pero que la familia del patriarca de la extrema derecha española se beneficie indirectamente de los ingresos de un prostíbulo es el colmo. Posteriormente encontraría referencias a este mismo asunto en foros neonazis de internet como Disidencias o ultracatólicos como Foro Tomás Moro. En esos puntos de encuentro de la ciberultraderecha española, el fundador de Anela no duda en acusar a Blas Piñar de lo mismo que él ejerce. De todos modos, en cuanto a las ideologías, creo que en Diario de un Skin deje muy claro que los cabezas rapadas son manipulados por sus líderes e ideólogos políticos, con lo que esto no era más que un nuevo ejemplo de su flagrante hipocresía. La consigna era expulsar a los inmigrantes y fornicar con las inmigrantes. Lo más escandaloso es que muchas de ellas, dominicanas, nigerianas o cubanas, son negras. Me encantaría saber qué opinan las Skin Girls sobre esto. ¿O acaso no mestiza la raza un jerarca ultra cuando se folla a una negra? ¿Se excluye a los líderes de la lucha por la pureza racial? ¿Ejercen estos ideólogos un derecho de primario al que son ajenos los skins de base? Capítulo 2. ¿El oficio? Más antiguo del mundo. Aquí se narra un breve contexto sobre la prostitución en el mundo y, principalmente, en España, así como un testimonio de una mujer que fue secuestrada en Moldavia y llevada a España. Además, comienza la real preparación para infiltrarse en las redes de trata de blancas. A medida que me acercaba a las mafias del tráfico de mujeres, la inquietud que me habían inspirado los cabezas rapadas se iba haciendo cada vez más insignificante. Comparados con los traficantes de mujeres, los skinheads son una pandilla de angelitos, fácilmente manipulables. Es evidente que si los neonazis me hubiesen descubierto grabándoles con una cámara oculta, habría tenido que soportar una brutal agresión. Pero al lado de un calibre 38, las botas, los puños americanos o los baits de béisbol de los cabezas rapadas me parecían inocentes juguetes. Por eso sabía que debía esforzarme mucho más en conocer a fondo el mundo del crimen organizado antes de intentar introducirme en él. Y debo reconocer que dos mujeres me ayudaron mucho a familiarizarme con el mundo de la prostitución: Isabel Pisano, autora de Yo Puta, y Valerie Tasso, autora de Diario de una ninfómana. Ambos textos son fundamentales para comprender a las profesionales del sexo. Capítulo 3. Aquí continúa la preparación para la infiltración y la obtención de información. Sales escribe: la diferencia entre el trabajo de los policías infiltrados y el mío es que en mi caso no existe ningún apoyo ni cobertura. Cada año se desarrollan en España una media docena de investigaciones criminales contando con agentes infiltrados. En esos casos todo el departamento policial pertinente elabora una leyenda, es decir, un convincente pasado falso del agente infiltrado, incluyendo documentación, puesto de trabajo, vivienda, etc. Los fondos del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa permiten contar al infiltrado con una leyenda convincente. Además, el infiltrado perteneciente a los servicios de información tiene un controlador que vela por su seguridad en todo momento. El controlador es un compañero del infiltrado que está al corriente de todos los avances de la investigación, viaja a los mismos lugares que él y le sigue 24 horas al día, manteniendo un código de señales entre infiltrado y controlador para advertirse de cualquier problema o imprevisto. Es su particular ángel guardián, encargado de prevenir la enfermedad de los topos, el mal que afecta a todos los infiltrados si la misión se prolonga demasiados meses en el tiempo, el entrampado. Cuando te ves obligado a vivir una vida diferente a la tuya, 24 horas al día y durante meses o años, es posible que tu propia personalidad se vea enganchada al personaje que estás interpretando, lo que deriva en serios problemas psicológicos que pueden poner en peligro la misión del infiltrado. El deber del controlador es detectar los primeros síntomas de ese mal del topo para poder sacar a su compañero antes de que sea demasiado tarde. Preparándose para la infiltración, Salas conoce a un sujeto que trabaja con la policía como una especie de agente que les brinda información,
Este lo puede entrenar para poderse desenvolver en los burdeles, platicar con las prostitutas y sacarles información sobre lo que saben del negocio. Y, en dicha preparación en un burdel, sucede lo siguiente. Tranquilo, chaval, que no muerden. Además, aquí no hay jaleo. El dueño del local es un policía amigo, así que no te preocupes. Este es un garito tranquilito para empezar. Joder, ¿un poli? ¿Pero hay mucho poli metido en esto? ¿Pero qué pardillo eres? Pues claro, aunque hay más guardia civil. Es normal, se pasan todas las noches patrullando por las carreteras, ¿y dónde se van a meter a tomar una copa a las 4 o las 5 de la mañana? Después ven la cantidad de dinero que se mueve en este negocio y se preguntan, ¿por qué voy a estar yo arriesgando la vida por 200,000 pesetas al mes, cuando estos cabrones, o los narcos o los etarras se levantan 10 veces más? En uno de esos tantos viajes a burdeles, ya solo, conoce a Paulino, un adicto a las prostitutas, al cual le cae bien y le invita a visitarlos cuando Salas está en su ciudad. Regresando a la investigación, Salas conoce a la líder de Alecrín, una asociación que ayuda a mujeres prostitutas o exprostitutas. Esta organización le da el nombre de una chica africana que trabaja en un burdel para que platique con Salas. Esta mujer le cuenta su historia, haciendo especial hincapié en cómo las dominan con base al miedo y mecanismos culturales. En este caso, el vudú africano. Por último, la chica le dice que por favor busque a una de sus amigas, Susie. Que la ayude, ya que tiene un hijo en poder de su proxeneta. Capítulo 4. Buscando a Susie desesperadamente. En sus exploraciones, Salas se da cuenta de algo. En este mundo, las mujeres blancas, las bonitas y las jóvenes son a las que menos mal les va. En su primera incursión en búsqueda de Susie, no la encuentra, por lo cual, Salas decide proseguir con su investigación principal. De regreso a ella, conoce a otra prostituta, a la cual le quiere sacar información sobre dónde aprender vudú. Ella le da dicha información, y Salas va con el sujeto que sabe de ello. Este sujeto le explica cómo los traficantes utilizan el poder de la sugestión del vudú para amenazar a las chicas. Evidentemente, los traficantes no creen en estas prácticas. Es, pues, pura pedagogía del terror. De este conocimiento y de la investigación documental, Salas aprende lo siguiente. También entonces descubrí que si quería conocer por dentro el mundo de las mafias nigerianas, debería aprender 6 conceptos imprescindibles para todo traficante de mujeres. Body. Nombre técnico del fetiche elaborado con prendas íntimas, pelos, sangre, etc., de las mujeres traficadas por las mafias y que debe obrar en poder del mafioso. Yuyu, ceremonia ritual a que son sometidas las mujeres traficadas y durante cuya celebración se sella el pacto de obediencia para con los mafiosos. Sponsor, la persona encargada de gestionar el viaje de las mujeres traficadas desde el país de origen al de destino. Master, el hombre poseedor de las mujeres traficadas que las obliga a trabajar en el país de destino. Madame o Mami es el femenino del Master. En muchas ocasiones se trata de exprostitutas que han pagado su deuda o han comprado su libertad y se convierten a su vez en traficantes. Connection Man, personaje secundario en el entramado de las mafias que se ocupa de pequeños trabajos como la obtención de visados, sobornos, documentos falsos, etc. Capítulo 5. El precio de la dignidad. Aquí se narran algunas historias de vida de unas cuantas prostitutas y cómo se lleva a cabo una redada a un bar. Adicionalmente, una reflexión de Salas da cuenta de lo que significa ser una prostituta africana inmigrante ilegal. Desde el londinense Jack el Destripador hasta el valenciano Joaquín Ferrandis, las prostitutas han sido las víctimas perfectas para los mayores asesinos en serie de la historia. E incluso para los más torpes aprendices de criminal. Las putas mueren mejor que nadie, porque a nadie le importa su muerte. Y Helen fue el enésimo ejemplo de esa cruel desidia homicida. Tendría gracia si no fuese tan dramático. Helen huyó de Nigeria, donde las mujeres adúlteras son lapidadas, para morir del mismo modo en una capital europea. A veces parece imposible huir del destino. En la redada, como Salas ayudó a una chica para que la policía no se la llevara, esta le da más información sobre la prostitución y le muestra el contrato que firman. Obviamente, es un contrato ilegal, pero a las mujeres las manipulan con base en la ignorancia y el miedo. Esto es lo que dice el supuesto contrato. Un acuerdo. Yo, con fecha. Prometo pagar la suma de $40,000, $40,000. La suma que tengo que pagar a mi tía y bebé Osarrencock es de $43,000, $43,000. Yo, declaro que no voy a fallar las normas y no voy a contar nada a la policía, hasta que la cantidad completa es pagada.
Si yo fallo las normas, tía Ibebe Osarencock tiene el derecho de matarme a mí y a mi familia en Nigeria. Mi vida es equivalente a la suma que debo a mi Madame Ibebe Osarencock, mi señora. Yo declaro que este acuerdo me es explicado en mi dialecto y que lo comprendo completamente. Que va a ser destruido después de que pague la suma total. Firma del contratante contratado, capítulo 6. Barcelona, capital del sexo. Aquí se arrojan algunos datos sobre el negocio de la prostitución en España. Al respecto, Salas escribe: para hacernos una composición del lugar, me gustaría aclarar al lector que, después del tráfico de armas y el narcotráfico, las mafias de la prostitución son el aspecto más lucrativo del crimen organizado. Un negocio ilegal que mueve miles de millones de euros al día en todo el planeta. Según los cálculos aportados por Álvaro Colomer, autor de Se alquila una mujer, para la Comisión Especial del Senado sobre la Prostitución, cada día se solicitan en España 1 millón de servicios sexuales en alguno de los 2.000 locales de alterne que existen en nuestro país, aunque yo opino que hay muchos más, y anualmente en España se mueven unos 18.000 millones de euros, 3 billones de pesetas, en el negocio del sexo profesional. El doble de lo que se gasta el Estado en la cobertura del desempleo, todo un dato para reflexionar. Como muestra, un botón. Se evidencia los burdeles más influyentes de España y las formas en las que se lava dinero del sexo, sobre todo, mediante la industria inmobiliaria y sus vínculos con la política. También se explica la regulación de los burdeles en Barcelona, donde se benefició a los grandes empresarios en detrimento de los pequeños locales. La regulación tenía como objetivo brindar cierta seguridad y certidumbre a las prácticas sexuales en los burdeles. Sin embargo, estas políticas no tocan a otras formas de prostitución, como lo son las agencias de escorts y la callejera. Paralelamente, se explica el funcionamiento y diferencias de la rama escort con las otras formas de prostitución. Esta es la rama de lujo. Finalmente, de regreso con Susi, Salas mantiene el contacto con ella, pero no le puede sacar más información sobre el traficante que la somete. Así que decide seguirlo él mismo. Capítulo 7. Actriz, modelo, presentadora y ramera de lujo. Aquí se narra cómo Salas conoce a un poderoso empresario que regenta la prostitución de lujo. Gracias a él, puede entrar a ese mundo. Se profundiza sobre el funcionamiento de la prostitución de lujo, donde se pueden hallar mujeres muy famosas. Salas contacta con Priscila, una afamada prostituta de lujo, que decide hablar con él, ya que, cuando trabajaba en una agencia, se dio cuenta de cómo la estafaban. Le cobraban al cliente mucho más de lo que a ella le daban, por lo cual, ahora trabaja por su cuenta. Finalmente, se narran algunos casos sobre prostitutas de lujo, sobre todo, famosas, donde, entre más famosas, más caras. Capítulo 8. ¿Cómo importar esclavas y no morir en el intento? Aquí, Salas conoce a otra prostituta, de origen brasileño, gracias a un sujeto que le invita a observar un intercambio de droga. Este sujeto es un adicto al sexo y los burdeles. Mediante Andrea, que es como se llama la chica brasileña, Salas cuenta cómo es que cierta mafia rusa también está detrás del tráfico de mujeres para utilizarlas en los burdeles españoles. Andrea logra escapar de las garras de dicha mafia gracias a Salas. Además, Andrea le cuenta su historia. Una historia más de manipulación. No solo las mafias nigerianas utilizan las creencias y supersticiones sobrenaturales para aprovecharse de las prostitutas. Casos como el de la colombiana, satánica, que conocí en la redada del Club Lido, o las nigerianas a cuyo ritual de brujería asistí en La Milagrosa, son mucho más frecuentes de lo que imaginaba. Pero ninguna historia me pareció tan sorprendente como la que descubrí a través de Andrea. Andrea conoció a la vidente Vera, el mes de febrero del año 2001, a través de una de sus compañeras de la fuente. Aquella chica tenía un altar a la diosa Pombagira en el dormitorio del burdel, una de las divinidades más importantes del panteón afro-brasileño. Al igual que ocurre con la santería cubana o el vudú haitiano, los esclavos negros importados a Brasil sincretizaron sus dioses africanos con las divinidades precolombinas y con el santoral cristiano, dando lugar a religiones como la Umbanda, el Candomblé, la Macumba, etc. Por eso aquella imagen de la Pombagira velaba los sueños de Andrea y de su compañera de dormitorio en el burdel, cada noche, flanqueada por varias velas blancas. Aquella chica, brasileña como ella, pertenecía a una especie de pseudosecta espiritista y viajaba a Vigo una vez por semana, al igual que otras muchas chicas, para encontrarse con su consejera espiritual, la tal Vera. Un día, Andrea decidió acompañarla.
En Vera encontró, o eso creía, la madre protectora que tanto añoran todas las cortesanas. Ella les daba consejo y realizaba todo tipo de rituales mágicos y de protección, con objeto de que las mesalinas ganasen mucho dinero, no fuesen maltratadas por los proxenetas o incluso conociesen a un buen hombre que las saqueis del oficio. Todo ello, a cambio de un módico precio, o no tan módico. Andrea fue admitida en la comunidad de Vera, y como distintivo de esta insólita hermandad, le fue entregado un colgante, que yo posteriormente vería en el cuello de otras prostitutas. Se trata de una estrella de 6 puntas, con un hexágono central. Todas las hijas espirituales de Vera llevan ese amuleto. Claro, que para lucirlo antes deben abonar las 10,000 pesetas de su importe. Durante varios meses, Andrea frecuentó la consulta de Vera. Vigo, junto con otras muchas prostitutas. Allí no solo pudo adquirir amuletos, perfumes mágicos o rituales esotéricos. Vera, aprovechando la confianza que depositaban en ella las supersticiosas mentrices, les vendía ropa o joyas, de la misma forma y al mismo precio abusivo que los comerciantes que visitan los burdeles, solo que él utilizaba un argumento de venta mucho más ingenioso. Convenció a las chicas de que todas ellas eran una pomballira, y debían vestir unas ropas y joyas que agradasen a los espíritus. ¿Y quién podía asesorarlas mejor que una medium sobre lo que agrada o no a los espíritus? Casualmente, Vera también importaba prendas de lujo desde América, aunque apuesto a que las compraba en cualquier mercadillo de Pontevedra y podía facilitar a sus chicas los vestidos más apropiados para conseguir el favor de pomballira. No solo eso, con la excusa del poder mágico del número 7 y como golpe de efecto para reforzar la credulidad de sus clientas, aseguraba que todos sus trabajos mágicos tenían que ser abonados en clave de 7. Y Andrea, como otras muchas furcias estafadas por Vera, pagaba ridículos rituales mágicos a 77,777 pesetas por ceremonia. En el caso de Andrea, cuando se dio cuenta del engaño, se había gastado más de 700,000 pesetas en la medium. Y aunque yo conocí al menos otras 2 fulanas brasileñas que frecuentaban periódicamente la consulta de Vera en Vigo, es imposible calcular cuántas prostitutas están siendo estafadas por la meiga gallega. Ojalá algún día los dioses del panteón afro-brasileño hagan que Vera tenga que pasar por la misma humillación que sus clientas. Ojalá la pomballira consiga que Vera se vea en la necesidad de vender su cuerpo a los mismos hombres que sus estafadas, para aprender a valorar el sufrimiento y la vergüenza que les cuesta ganar cada euro. Y ojalá padezca 77,777 veces cada mentira y cada engaño con los que exprime la fe, la esperanza y la credulidad de sus ahijadas espirituales. Gracias a Andrea, Salas consigue más contactos con prostitutas y proxenetas. Así se entera de la forma en la que llegan las mujeres africanas a Europa. Esta parte es un tanto repetitiva en lo referente a lo que ya se ha contado, salvo un punto. Cuando llegan al lugar de destino, los traficantes sacan pasaportes falsos y los mandan a sus respectivos países de origen. Si ya llegaron a donde las querían mandar, ¿para qué el pasaporte? Simple, regresar el pasaporte falso a sus países de origen permitiría a las autoridades asumir que las mujeres nunca salieron del país. Es decir, el pasaporte lo perdieron en su país, no podrían estar en otro lugar. Así, por lo menos, despistarían a la policía por un tiempo. Y si en Europa las descubren, tienen que decir que vienen de un país africano que esté en conflicto para que no haya posibilidad de extradición. Después, Susie le marca a Salas y le dice que su traficante quiere hablar con él, se llama Sonny. Del cual también se cuenta su historia. Capítulo 9. Estudiantes y universitarias españolas, carne fresca para el burdel. Aquí se narra la historia de una joven española que se prostituye de forma independiente. Esto tiene sus ventajas, no le debe nada a nadie y no está sometida a nadie. Sucede el encuentro con Sonny. Salas y el proxeneta conectan gracias a la magia africana. Además, Susie le dice a Salas que no sabe dónde Sonny mantiene escondido a su hijo. Se cuenta otra historia de prostitución de jóvenes estudiantes. De lo anterior, se destaca lo siguiente. Lo más extraordinario del caso de Rosalía es que supone un excelente ejemplo de otra constante que me encontré al profundizar en la personalidad de muchas jóvenes prostitutas, su extremo y malentendido romanticismo. Rosalía es una adicta al cariño, y eso es lo que buscaba en todos y cada uno de sus clientes. Mientras la entrevistaba, pronunció una frase tan elocuente como demoledora. A veces terminaba de estar con un cliente, y en cuanto salía por la puerta, me iba corriendo al chat para intentar conocer a alguien que me dijese algo bonito.
A veces estaba chateando con algún amigo y le decía que iba a comprar tabaco o a preparar la comida, cuando en realidad recibía a un cliente y después de hacer el amor, volvía corriendo al chat. En el fondo, creo que lo que buscaba desesperadamente era un poco de amor en cada hombre. Algo que otras prostitutas me han confesado es que, a pesar de que ellas puedan estar con varios hombres diferentes cada día, jamás permitirían a su novio o marido que mirase a otra mujer. Una paradoja habitual entre las prostitutas. Capítulo 10. El fraude de las falsas rameras de Internet. Aquí se narra la estafa que realizan los prostíbulos vía Internet. Básicamente, se reduce a que, cuando se pide un servicio con determinada chica, esta no llega. Llega otra que, se parece, entre comillas. Las fotografías que se exhiben en las páginas web de prostíbulos y agencias de escorts, en realidad, son de modelos famosas y actrices del porno internacional. Dichas mujeres aparecen, en estas páginas, con el rostro tapado, simulando querer esconder su identidad. En fin, es solo publicidad engañosa. También se narra cómo la pornografía alimenta las perversiones que luego les piden los clientes a las prostitutas, además de un caso más de la prostitución y su relación con la mafia, esta vez, la rumana. Capítulo 11. Books, famosas a la carta. Salas regresa con Manuel, el que tiene conectes con la prostitución de lujo, y concuerda la ida a una agencia donde se mueven famosas. Aquí se narra cómo funciona esta rama de la prostitución y los famosos books, catálogos de famosas, servicios y costos. También se evidencia la vinculación entre un burdel y el padre de una de las participantes de un reality show denominado El Gran Hermano, además del encuentro con una prostituta famosa de la televisión. Capítulo 12. El traficante de niñas. Manuel, el empresario amigo de Salas, le abre las puertas a un contacto mexicano del crimen organizado. El traficante le propone un negocio de tráfico de drogas. Lo curioso de esto es que Salas no sabe absolutamente nada de drogas y sale avante mediante la improvisación y acuerdan el tráfico de media docena de mujeres. Se narra cómo una prostituta rumana asesina a su proxeneta en venganza por asesinar a una amiga. Y esta le cuenta lo siguiente: si tú comprar en Rumania yo valer 400 o 500 euros. Pero aquí más cara porque aquí yo tener chulo. Si tú querer comprar a mí pagar 8.000 euros y soy tuya. Pero ¿y si te compro? ¿Qué vas a hacer? Lo que tú querer. Yo trabajar para ti o hacer lo que tú querer. No, para mí no. Pero, vamos a ver, si yo te compro ya eres libre, ya puedes volver a tu país. ¿Volver a mi país? ¿Para qué? En mi país no hay dinero. Yo venir a España para ganar dinero. No poder volver a mi país con manos vacías. Todavía no lo había comprendido. Las cosas no son tan sencillas como podemos creer quienes no vivimos desde dentro del mundo de la prostitución. No se trata de bueno o malo, blanco o negro, sino de una difusa y entramada gama de grises. Para muchas mujeres traficadas, los mafiosos no son simplemente criminales despiadados y avariciosos que se lucran con su humillación, sino que también son la única esperanza en un futuro mejor. Para la garota de una favela brasileña, la negrita de una aldea africana o la adolescente de un pueblucho ruso, la perspectiva del futuro en su país se limita a la miseria, el hambre, la pobreza o la muerte. Para ellas los traficantes de mujeres son un rayo de esperanza. La única oportunidad para escapar de la indigencia y soñar con un futuro mejor en la rica Europa. Dejando al margen los casos de jóvenes secuestradas, como la moldava Nadia, o transportadas a países europeos con engaños, muchísimas de las prostitutas que he conocido, la mayoría, sabían que venían a España para ejercer de rameras. Es cierto que los traficantes les mienten sobre el dinero que van a ganar y sobre las condiciones de vida que van a soportar, pero ellas eligen prostituirse como la única forma de escapar a la muerte en vida que sufren en su país, y consideran, para mi horror, a sus traficantes como una especie de salvadores. Al menos, en una vida de pesadilla, ellos les ofrecen un sueño. El sueño de una vida mejor en Europa. Aunque para soñar tengan que hipotecar su dignidad. Y casi siempre el sueño termine convertido en pesadilla. Desgraciadamente la mayoría no llegan a despertar nunca. Capítulo 13. Operación Vudú. Salas se dispone a comprar a Susie y a su hijo a Sonny. Este acepta el precio de $17,000 por ambos. También se narra el acuerdo de compraventa por las jóvenes mexicanas. Se cuenta el final de la historia de Susie y Sonny. Epílogo.
Aquí se realiza un amplio balance sobre el posible futuro de la prostitución en España, además de brindar información sobre el estado de algunas mujeres que colaboraron, sin saberlo, con Salas, y el estado de los burdeles y personajes que, de manera directa o indirecta, se relacionaron con el periodista. También se concluye lo siguiente. Al contrario que asociaciones como Alecrim, muchas personas, fundamentalmente prostitutas, puteros y proxenetas, defienden la prostitución como un servicio social inevitable. Aseguran que es la única forma en que algunos hombres y algunas mujeres pueden desarrollar su sexualidad, por padecer cualquier tipo de dificultad física o psíquica para relacionarse sexualmente con otras personas. Alegan también que gracias a la existencia de las rameras, se evitan muchas violaciones y crímenes sexuales. Yo opino que no. Los asesinos y delincuentes han existido y existirán siempre, como las rameras, y dudo que mengüen sus fechorías por el mero hecho de ir de putas. Al contrario, cuando un Jack el Destripador, un Andrei Chikatilo o un Joaquín Ferrandis contrataban los servicios de una ramera, la mataba. El psicópata no se consuela con una eyaculación de pago. Necesita el dolor de la víctima. Pero, y aunque fuese así, ¿justifica eso la existencia de la prostitución? Siempre habrá argumentos para justificar comportamientos injustificables. ¿Justifica una tradición centenaria que la tortura y matanza de un animal sea nuestra fiesta nacional? ¿Justifica la necesidad de equilibrar el mercado que se desechen toneladas de alimentos mientras cientos de niños mueren diariamente de hambre? ¿Justifica que miles de personas vivan de las fábricas de aerosoles que mutilemos el ecosistema del planeta para siempre? ¿Justifica nuestra ansia por experimentar lo trascendente que las religiones hayan originado más muerte y dolor que ningún otro poder en la historia? Supongo que los seres humanos, en nuestra debilidad, debemos convivir con aspectos de nuestra sociedad que no deberían existir. Y la prostitución es uno de ellos. Pero pienso que sería mejor que aceptásemos nuestras propias miserias y no intentásemos esconderlas en justificaciones absurdas. Las putas existen porque a los hombres nos gusta el sexo fácil y preferimos pagar que invertir tiempo o esfuerzo en la conquista. O porque simplemente deseamos materializar fantasías que no osamos proponer a nuestras compañeras sentimentales. Por eso buscamos pedazos de carne sin alma, más bien, cuya alma nos es indiferente, para materializar esas fantasías, en buena medida inspiradas por la industria pornográfica. Todo lo demás es retórica estéril. Los hechos son irrefutables e indiscutibles. La inmensa mayoría de las prostitutas que ejercen en España lo hacen en locales de alterne. La inmensa mayoría de las rameras que ejercen en locales de alterne son extranjeras. La inmensa mayoría de las extranjeras que ejercen la prostitución son inmigrantes ilegales que vienen traficadas por mafias. Por lo tanto, la inmensa mayoría del dinero que mueve la prostitución en Europa, desde el Cuba Libre que se toma en un burdel de carretera hasta el precio de un francés y un completo, negociado con la fulana, redunda en beneficio de las mafias del tráfico de seres humanos. Este es el hecho incuestionable del que se deduce que todos los clientes de estos servicios son, de una forma u otra, cómplices de esas mafias. Obren en consecuencia. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, qué te pareció la lectura, o, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.